¿Qué pasa, autóctono? ¿Qué te lleváis el jueves? Yo llevo aquí toda la mañana poniendo una valla para que las exploradoras tengan más sitio y una finca de un chaval, de un hippie que la ha comprado, estos que se vienen de la ciudad a vivir al campo y está abandonada la finca. Y le di ayer, mira a ver si quieres que, porque arriba todo es mío y al lado también, le dije, si quieres le pongo yo la valla y te limpio yo la finca con las vacas, meto para allí las vacas estas y ya no va yo lo mío, va yo lo suyo desde el camino para arriba de toda la sierra. Y eso estaba haciendo. Están ahí las corderas, las ovejas están ahí y está para llover. Menuda mañana de clavar postes llevo, madrita. Deprisa porque quiero tenerlo preparado antes del sábado, así podemos descansar algo. Pues me levanto todas las mañanas súper temprano. Mira esta, la cara buena. Esta se llama cara guapa, muy bonita. Es chiquina, ¿qué te pasa? Y nada, ayer fui a buscar una chiva a Cadalso, que ya os lo conté, que me había llevado para allí un senderista de estos que van a la sierra, al castillo y vamos a echarnos aquí en el canchal este. Y se cogió la chiva y se fue detrás de él. Los animalitos se quedan para atrás y se fue detrás de él, se llevó a Cadalso. Y fui a buscarla, me llamó ayer el que la tenía. Vamos, me la había dicho ya estos días de para atrás. Pero para que veáis lo que es la gente de mala y mala que hay en todos lados, pero esa chiva es negra, verata, que es mía. Que aquí no hay cabras más así que las mías. Y le preguntaba al hombre a muchos cabreros de para allá, algunos que tienen cabras, que si era de ellos, y cientos que no sabían de quién podía ser. Todos sabían que era mía. Y al hombre dijo, pues yo creo que es como las de Jesús, negra. Y me llamó y fue a buscarla. Pero para que veáis, os voy a contar lo que le pasó a mi abuelo en ese pueblo, eso fue verdad. A mi abuelo Santiago, que tenía a mi tío Eusebio, aquel que hacía las pipas en el Gasco, que estaba siempre con los americanos, uno que salía, mi tío Eusebio, ¿no? Mi tío Eusebio entonces tendría unos 20 años, 20 y tanto, había salido ya de la mili. Pues mi abuelo le salió ahí para comprar un capital en ese pueblo. Le digo, oh, fulanito vende todo un capital. En Cadalso venden una finca, casas y todo. Y mi abuelo pues le dijo al hijo de Santiago, habían estado para la siega, para donde fuera, y tenían el dinero. Le dijo al hijo, vamos mañana a ver una finca ahí que la compramos y tal. Vinieron aquí y la compraron. De un tal día, vienes con el dinero y hacemos las escrituras aquí en el ayuntamiento, donde se hacía antes iba el secretario por los ayuntamientos. Vamos, estoy hablando de hace por lo menos pues 100 años, porque mi tío Eusebio era el mayor de todos mis hermanos y de todos mis tíos, y mi padre tiene 83. Cuando mi abuela tenía 50 años, tuvo a mi padre. Eusebio, mi tío Eusebio, le sacaría a mi padre 20 o 30 años o más. Bueno, pues quedaron y vieron la finca, las casas, y dijo mi abuelo, vale, pues el tal día venimos para acá, vengo con el dinero y te pago la finca. Para que veas que las cosas salen mal y salen mal. Pues entonces se fueron andando, fueron al pueblo y tal, cogió el dinero mi abuelo, y al otro día que habían quedado con esta gente, pues el día antes, pues se tarda, tienes que salir, tienes que hacer noche en el camino, viniendo del Gasco para acá, tienes que hacer noche en el camino. Pues esto que venía mi abuelo y mi tío con el dinero en unas alfojas metidas. Antiguamente se llevaba el dinero en las alfojas. Y en la dehesa de mi pueblo de Torre, antes de llegar a Cadalso, se quedaron a dormir, ya se hizo la noche, digo, vamos a dormir aquí. Los que mi tío le iba a comprar la finca sabían que iba a venir ese día con dinero. Y los estaban esperando para robarles el dinero. Antes era así, hace 100 años esto funcionaba así. Pues de esto que estaban durmiendo allí en la dehesa por la noche, cuando escucharon a unos que vinieron, danos todo el dinero, le sacaron una pistola, danos todo el dinero que tenéis en las alfojas, que sabemos que tenéis dinero. Y de esta que mi tío Eusebio sacó un pistolón que tenía, porque él había estado para ahí de contrabandista, y había andado, claro, era contrabandista, iba con los caballos para acá y para allá, y sacó un pistolón, y dijo, vamos a ver ahora aquí quién se echa para adelante. Dice que se iron a correr los otros, y se fueron. Bueno, pues fueron, compraron la finca, compró mi abuelo el capital, la pagaron y la compraron. Pues de esto que se iba a venir con la familia y se vino con mi abuela Candela.
Se vinieron Eusebio. No creo que vino ningún. No tenía todavía más hijos, solo tenía a Eusebio. Mi abuela, solo tenía yo creo que a Eusebio, a mi tío Eusebio. Y llegaron, se fueron a vivir a Cadalso. Cuando esto de la guerra, sería la guerra, estalló la guerra, o después de la guerra, pues ahí le tenían envidia en Cadalso, claro, porque cuando compras finca la gente te tiene envidia. Shh, vaca. Pues le cogieron envidia ahí. Y la envidia ya sabéis que es mala consejera. Y la envidia, por envidia se cometen muchas locuras. Pues empezaron a meterse con mi abuelo. Y como no podían con él, pues ya empezaron a decirle que se iba del pueblo. Shhh, es que está, le voy a mirar. Y me va a atropellar a mí. Shhh. A veces se ponen así a jugar con el perro y salta. Bueno, pues le empezaron a coger envidia y no lo dejaban vivir ahí en ese pueblo, en Cadalso. Por eso en Cadalso no vive ningún jordano. Si acaso vivirá, había un tío mío que se casó con una de Cadalso. En Cadalso los jordanos no viven. Vamos a echarla para atrás. Shh, vaca. Y Tabairo, pues no podían con él y ya con la guerra, con la posguerra, pues ya empezaron. O te vas de aquí y nos das todo el capital, o quitas paquito el capital, o vamos a decir que eres comunista, lo que sea, y te mataban. Antes iban y te decían que te cogían envidia, te decían que eran comunistas y te cogían y te mataban. Pues así fue. Y lo decía siempre mi abuelo, eso me lo ha contado mi primo, los mayores me lo han contado, siempre lo decía mi abuelo, que aquello empezó mal, que fueron a comprar la finca y le quisieron robar el dinero por la noche y la cosa terminó mal. Mi abuelo perdió todo el capital ese, se tuvo que ir arruinado porque tuvo que dejarlo todo ahí porque si no le iban a acusar y le iban a fusilar, y abandonó todo y se volvió a la surde. ¿Entendéis? Ayer fui a por la chiva, la meto en la DKV, aparco allí a la sombra en la plaza de Cadalso y le digo al hombrito que te vamos a tomar una cerveza por cuidármela, no invitarlo. Estábamos allí en el bar y ya me fui. Cuando llego aquí a Torre, que me llama la Guardia Civil. La berimérita me llama la Guardia. La Guardia Civil tiene que tener mi teléfono, tienen que soñar hasta conmigo porque lo llaman para todo. Dice, Jesús Manuel, tú estás en la plaza de Cadalso y tienes en la furgoneta una cabra metida en el maletero y los cristales y todo cerrado. Y dice, no, yo estaba antes a buscar una chiva, sí. Pero una chiva y estaba perfectamente y ya está con las cabras. Es que han llamado aquí, siempre hacen lo mismo. Han llamado uno de Cadalso una y es una pescueza mala que hay ahí que no me puede ni ver. Bueno, en todos los sitios los hay. Pero es que en mi pueblo igual, en mi pueblo aparco el coche en la plaza a ver seguidores que vienen a verme o a lo que sea en doble fila. Como pasen 10 minutos está la Guardia Civil allí. Llaman a la Guardia Civil, que tengo el coche aparcado allí, pero si yo estoy amor sentado en una terraza y está el coche ahí y yo estoy aquí, pues eso me hace. Si ven una vaca en la carretera o en el camino, aquí, o en la carretera no, en el camino, llaman a la Guardia Civil. Y así es. Un día las tenía metida la ferrenda en una finca que es mía, que es de mi mujer, de Miriam. Y llamaron a la Guardia Civil. Y se me presentó allí la Guardia Civil y estaban allí la Guardia Civil. Y digo, pero si esta finca es mía. Nosotros los han llamado que estaban aquí unas vacas metidas en una finca. Y digo, toma, pues igual que si yo voy para carretera voy llamando a la Guardia Civil que hay vacas metidas por todos lados. Así que las injusticias yo no las puedo ni ver y me ponen malito. Os lo digo de verdad. Las injusticias, porque las he vivido mucho y las vivo todos los días. Así que una pena que la gente por envidia se cometan tantas historias. Con lo bien que es vivir. Yo voy por todos los pueblos de aquí, pero de toda la vida. Me llevo con toda la gente, menos con los 4 mamporreros envidiosos, que son les corto rápido. Con los demás me llevo con todo el mundo súper bien. Puedo ir a cualquier bar, con o sin dinero, me ponen lo que yo quiero, pero de siempre, desde que tenía 15 años. Siempre, de toda la vida. Y nunca han tenido nadie problemas conmigo. Me digo el día siguiente, o cuando he vuelto a 6, ¿qué te debo? Cóbrame, y ya está. Y ya está. Sí, sí. Sí que a mi abuelo se aliaron, y ahí los hay muy tramados. Dice el refrán, Cadalso, en cada esquina un falso, en cada rincón un ladrón y en cada cocina una guarrina.
Son refranes que hay gente muy buena. Yo voy mucho a Cadalso, tengo muchos amigos ahí. Pero hasta entre ellos se denuncian. Y esta ayer, fíjate la que me dio la pescueza esa. Nada, nos vemos. Que paséis un buen día. Yo a ver si termino de poner la valla, así puedo dormir un poco más por las mañanas. Mirad los directos de la página mía de Facebook, la de Jesús Manuel. Miradlo, ¿verdad? De qué horas me levanto y todas las historias que hago todos los días. Porque los directos aquí en YouTube se ven muy mal, no sé por qué, pero en Facebook se ven bien. Nada, mañana es viernes, tengo que ir a buscar al muchacho a las 12 que sale de la escuela agraria, que se me va a hacer un ganaderino. Ayer me estuvo enseñando que lo tuve que llevar que estaba yendo a rehabilitación porque tenía un problema de la espalda igual que lo tengo yo, será hereditario. Pues ya han dado el alta que está bien. Y me estuvo contando el muchacho que podía perfectamente yo matar un animal y que estaba autorizado a matar, que decía la ley ahora, que le habían explicado todo eso de sacrificio de animales. Ahí lo forman bien. Lo que pasa es que este enreda a ver si aguantara. Que él lo de la comida lo lleva fatal, dice. Dice, porque está enseñado a hacer comidas así de pueblo. Y dice que la comida lo lleva fatal. Ayer le tuve que comprar un bocadillo de jamón que si no lo tenía desmayadito. Y nada. Y luego iré por la noche a donde Miriam, a buscarla. Dice que se viene para acá, se viene al pueblo también ella y la Inés. Y el sábado me ayudarán a traer aquí a las berrendas, las becerras, las añojas y todo lo nuevo, todo el ganado nuevo. Y juntarlas con estas. Pero ya os digo, yo las injusticias nunca las he podido ver y me ponen malo. Me ponen igual que esos que se burlan de los pobres, de los discapacitados, de las personas que no se pueden defender. Es que no puedo ver eso. Me entra una cosa porque como ahí me han hecho tanta y sé lo que se siente y lo que es el desprecio de los demás y lo que es la humillación. Es que no lo puedo soportar. Ya que bien están las avireñas. Ahí tenemos la Catalina que la tengo que sangrar. Esta se me quedó sin gasoil. Bueno, dale, que lo paséis bien.